Bueno, aunque hay tareas en casita que pueden corresponder muchas veces a la misma persona, hay tareas en casa o hay tareas que corresponden a ese miembro de la familia que son perfectamente delegables. Por ejemplo, la cocina, aunque de pronto en alguna casa mamita sea la encargada de normalmente dedicarse a ese deber culinario, los deberes de la cocina son perfectamente delegables. Un día puede ser elegido otro chef para el desayuno, otro día puede ser elegido otro chef para que haga el almuerzo, ¿verdad que sí? Un día puede ser elegido otro chef para que prepare la cena, ¿verdad? Es perfectamente delegable ese privilegio, esa responsabilidad. Ayúdeme a recordar qué otra responsabilidad puede ser delegable en el hogar. ¿Qué otra responsabilidad podría ser delegable? Barrer, trapear, de una vez vamos al aseo, ¿verdad? Así también pasó ayer, barrer, trapear, ¿qué más podrá ser delegable? Lavar los baños, ¿qué más? Sacar la basura, muy bien, lavar la loza. Por estos días veíamos con mi esposita y con Gaby un video que nos hacía reír, un videito de estos cortos que tenía un texto y el texto decía: 12 años esperando a que mi lavaloza empezara a funcionar. Y estaba el niño de 12 años con cara de amargura, con su esponja y su plato mirando el celular. Reíamos mucho con Gaby porque en casa también nuestro lavaloza ya funciona. Gracias al Señor. Muy bien, ¿qué otras cosas son delegables en casa? El cuidado de mascotas. Por ejemplo, alguien tiene un perrillo y ese perrillo lo alimenta todos los días con amor y lo saca a pasear, pero un día va a viajar. Entonces busca a alguien que le cubra en esa noble tarea de darle comer al perrito, ¿verdad? O sacarlo a paseo, ¿verdad? Todas esas cosas son delegables. Pero hay tareas que no se pueden delegar. Hay tareas que son indelegables, por ejemplo, ir a clase. ¿Cuánto quisiera un hijo de pronto que su papá fuera el que fuera a recibir clase, a tomar apunte, ¿no? ¿Verdad? No se puede delegar. Solamente puede ir a clase esa persona que está matriculada, presentar las evaluaciones. Por más apoyo académico que se le brinde, a veces incluso exagerado, a un estudiante en sus deberes académicos, es imposible que papá o mamá vaya a clase por él o por ella o presente sus evaluaciones. Ahora yo pregunto, ¿esperará el Señor que en 2026 sus hijos sean estudiantes excelentes? ¿Sí o no? ¿Sí esperará el Señor eso? ¿Que sus hijos sean estudiantes excelentes? Claro que sí. Así que le pido que por favor diga conmigo la siguiente frase. Así no estemos en labores académicas algunos. Digamos juntos: ha llegado el momento de asumir mi responsabilidad. Vamos a decirlo una vez más juntos. Ha llegado el momento de asumir mi responsabilidad. ¿Qué otra tarea en la familia será indelegable? Traigo otra, por ejemplo. Traigo otra y es... para las esposas, otra tarea indelegable es ser la amante de su esposo. O para el esposo, ser el amante de su esposa. ¿Qué esposa quisiera delegar la tarea de ser el amante de su esposo? ¿Qué esposa quisiera decirle: vecina, haga el favor usted? ¿Qué esposa quisiera eso? Ninguna, ¿verdad? Ninguna esposa que ama quisiera. ¿O qué esposo quisiera decirle por allá al colega: compañero, hágame el favor? Ninguno, ¿verdad? Ninguna. Es absurdo pensar en esa posibilidad. Pero por encima de eso, el diseño del Señor con sus poderosos fundamentos nos enseña que esa tarea es responsabilidad y privilegio de una sola persona. Entonces la tarea, la responsabilidad y el privilegio de ser el amante del esposo o la amante del esposo es de la esposa. Y así viceversa, la tarea de ser el amante de esa esposa es solamente del esposo. Ahora, esa tarea de ser un buen amante va mucho más allá de esa intimidad sexual. Tú y yo vemos en el diseño de Dios un amplio panorama que comprende el hecho de ser un buen amante, ¿verdad? Esa relación de amor, muchas veces ese flechazo se dio a partir de un vistazo. Nos vimos, hubo cambio de luces, de pronto a alguno le pareció atractivo primero, quien sabe Dios en cada pareja cómo se dieron las cosas, pero en muchos romances lo primero que sucedió de pronto fue un vistazo que hizo que la otra persona pareciera atractivo. Así que sin duda alguna, para seguir siendo ese buen amante hay que procurar verse bien para la esposa o para el esposo, ¿verdad que sí? Entonces, por ejemplo, a mí normalmente me gusta vestir un poco más informal, con jeansito, camiseta, esas cosas. Me gusta ser un poco más informal. No visto casualmente de esta forma. No es que no me guste, sí me gusta, pero me gusta menos. Pero a mi esposa le gusta verme con camisita manga larga cerrada y vestidita por dentro. Entonces, cuando yo voy a predicar, muchas veces me pongo esta ropita y lo hago con doble propósito. De hecho, preparaba la prédica y ayer, mientras me estaba cambiando para venir, sonreía y me estaba apuntando mi cabeza. Entonces mi esposa me echó el ojo, le cuento. No la vaya a mirar porque me la hace sonrojar, no la vaya a mirar. Me echó el ojo y me dice:
tú vas a la iglesia a predicar o a coquetear, me dijo. No es nada tóxico, ¿no? Es una manera humorística de echar piropo, ¿no? Entonces me dice, ¿tú vas a la iglesia a predicar o a coquetear? Yo le dije, las dos. Voy a predicarle a la iglesia y voy a coquetearte a ti, le dije. ¿Verdad? Porque es nuestro deber como esposos procurar, ¿verdad? Los años pasan, ya no somos la misma persona joven, ¿verdad? Pero podemos procurar con el tiempo, aunque pase el tiempo y cambiemos físicamente, podemos procurar vernos bien, es nuestro deber para nuestra esposa o nuestro esposo. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué más está incluido allá dentro de eso de ser un buen amante? Invertir tiempo de calidad en la relación, invertir tiempo de calidad para estar, para compartir momentos que sigan marcando nuestra relación. ¿Qué más hace parte de ese paquete de ser un buen amante? Cuidar la buena comunicación. ¿Estamos de acuerdo? Que haya buena comunicación, que haya buena conexión, que de corazón a corazón puedan fluir los pensamientos a partir de que hay ese buen canal. Mantener viva la llama del romanticismo, ¿verdad? Todo eso hace parte. Y sin duda alguna, tener una intimidad sexual satisfactoria. De manera que es una responsabilidad diseñada por el Señor. Que el esposo sea ese amante fiel de su esposa y que la esposa sea esa amante fiel de su esposo. Nadie que ame desea delegar esa responsabilidad, pero de la misma manera no se puede descuidar, ¿verdad? Porque una persona podría pensar, yo amo el diseño de Dios, qué lindo que es. Y de pronto piensa, juntos hasta viejitos, pero tiene olvidado el romanticismo. Con todo el paquete completo, no solamente con un pedazo, el combo completo tiene que estar allí. Entonces yo te voy a invitar a que hagamos un ejercicio. Si el romanticismo nuestro, el romanticismo de cada hogar y de cada matrimonio, a ver, yo hago un censo, ¿cuántos casados hay acá? ¿Casados, casadas? Hagamos el ejercicio de participar. Uy, vea, muy bien, bastante, muchas gracias, puede bajar su manita. Si nosotros comparáramos nuestra relación de romance matrimonial con una planta, ¿qué tipo de planta sería? Elección A, una planta verde floreciente. Mire la planta. Esta es la plantica verde floreciente. Opción B, una planta amarilla débil y triste. Opción C, un chamizo. ¿A qué se parece su relación de romance matrimonial? Por favor, por su propio bien, no vaya a decir nada. No vaya a pronunciar verbalmente su respuesta, pero podemos reflexionarlo, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Podemos pensar a qué se parece nuestra relación de romance matrimonial. Ahora yo quiero preguntar, ¿esperará el Señor que en 2026 los matrimonios de sus hijos sean verdaderas relaciones de romance? ¿Sí esperará el Señor eso o no? Claro que sí, ¿verdad? Entonces yo le invito a que diga la frase conmigo. Ha llegado el momento de asumir mi responsabilidad. Muy bien, ahora, sin duda alguna, la responsabilidad suprema, indelegable, es nuestra responsabilidad espiritual. Y de ella florecen todas las responsabilidades indelegables, incluyendo esa relación de romance, florece justamente de nuestro bienestar espiritual. Y yo te voy a invitar a que hoy vayamos a Josué capítulo 1, para que veamos cómo el Señor le habla a Josué acerca de su responsabilidad, la responsabilidad que venía por asumir y cómo ya ha llegado el momento para él. Así que a partir de esta responsabilidad que el Señor le está entregando a Josué y las especificaciones del Señor, estoy seguro el Señor nos hablará a ti y a mí también. Así que vamos a Josué capítulo 1 hoy y vamos a empezar por los versículos 1 y 2. Les pido que por favor leamos juntos y que leamos en voz alta para que de esta manera podamos conectar mucho más con la palabra del Señor. ¿Estamos listos? Rehacemos el censo. ¿Estamos listos? Muy bien, vamos a leer todos juntos. Dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ¿qué cosa? Ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar a la tierra que les doy. El Señor le estaba diciendo a Josué, ha llegado el momento de asumir tu responsabilidad. Específicamente en ese momento, ¿cuál era la responsabilidad de Josué? ¿Cuál era? ¿Qué leímos? Yo estoy seguro de que ahí en la mente de algunos está. ¿Cuál era la responsabilidad? Guiar al pueblo. ¿Guiar a qué? Al pueblo a cruzar el río Jordán y a entrar a la tierra que el Señor les había prometido. Tú y yo también tenemos una responsabilidad de parte del Señor que se deriva en responsabilidades específicas, como qué, como nuestra relación con Él.
Nuestra vida de relación con el Señor es nuestra responsabilidad. Y tú y yo podemos preguntarnos en este momento si estamos asumiendo esa responsabilidad. Si en nuestra relación con el Señor nosotros estamos allí manos a la obra. ¿Hacia dónde más deriva esta responsabilidad espiritual? Hacia nuestra responsabilidad familiar. Ya hablamos acerca de esa responsabilidad entre esposos con respecto al romance, pero también como padres tenemos una responsabilidad, todos los que ya tenemos ese privilegio. Y dice la palabra del Señor en Efesios 6:4. Te pido que lo leas conmigo. Dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos. ¿Con qué cosa? Con la disciplina e instrucción que provienen del Señor. Y frente a esta palabra y esta responsabilidad que el Señor nos ha dado, tú y yo nos podemos preguntar si soy esa clase de papá. Tú y yo nos podemos preguntar si realmente estoy siendo un instructor de parte de Dios. Si mi hijo puede ver en mí a alguien que realmente lo instruye, lo entrena para la vida, como alguien enviado por Dios. Y la disciplina que aplica en casa realmente viene de su corazón y no de su corazón humano. Ahora, como hijos, de hijos a padres, mira lo que dice la palabra del Señor en Lucas 2, 51 y 52. Vamos a leerlo juntos. Allí la palabra del Señor nos está mostrando al Señor Jesucristo en ese rol de hijito bajo la cobertura de sus padres. Y dice la palabra del Señor así. Dice: luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió ¿cómo? En obediencia a ellos. Sigue diciendo la palabra del Señor: y su madre guardó todas estas cosas en su corazón. Y mira el versículo 52. Jesús crecía, ¿cómo? En sabiduría y en estatura y en favor de Dios y de toda la gente. Sin duda alguna, nosotros tenemos ese rol de hijos durante mucho tiempo en nuestra vida. Nuestros padres parten y pues ya esa conexión se rompe, pero sin duda alguna la palabra del Señor nos está mostrando aquí una etapa en la que ese rol es nuestro rol protagonista en casa, en el que estamos bajo la cobertura de nuestros padres y es indispensable vivir una vida de obediencia hacia ellos. Y nos podemos preguntar, y se pueden preguntar los que están en ese rol de hijos en casa, allí dentro de ese hogar, bajo la cobertura de papá y mamá, si soy un hijo obediente, si podría ser calificado como alguien obediente, que sigue las instrucciones de papá y mamá como el Señor Jesús lo hacía. Ahora, si el Señor Jesucristo era obediente a sus padres terrenales, ¿lo necesitaremos hacer todos los demás seres humanos? Por supuesto que sí. Dice la palabra del Señor que crecía en sabiduría y en estatura, y nos podemos preguntar si soy esa clase de hijo. Soy esa clase de hijo que en la medida que pasa el tiempo es más sabio también, y que además cuando papá Dios lo ve con una sonrisa, y sus padres también, y toda la gente ven en ese hijo alguien que crece de esa forma delante de Dios y de sus padres. Y tú y yo podemos preguntarnos si soy ese hijo, si me parezco a él. Ahora, también tenemos una responsabilidad a nivel ministerial como iglesia, como familia. Ministerio quiere decir servicio, de manera que como familia tenemos una responsabilidad sirviendo a Dios. Dice Efesios 4, 11 y 12, así, vamos a leerlo juntos. Leamos la palabra del Señor. Dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Ellos tienen la responsabilidad, leamos con mucha atención, la responsabilidad de preparar ¿a quién? Al pueblo de Dios. ¿Alguno de ustedes hace parte del pueblo del Señor? Muy bien, o sea, todos. Dice: al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. De manera que aunque el Señor establece ministerios más sobresalientes con mayor carga de responsabilidad, como el ministerio de ser un pastor, la tarea de estos ministerios es entrenar a todo el pueblo de Dios para que entre todos hagamos la obra del Señor. Así que una gran pregunta que tú nos podemos hacer empezando este año es si estoy haciendo la obra de Dios. Si estoy haciendo parte del cuerpo del Señor para hacer lo que el Señor me mandó a hacer. Evidentemente no todos tienen el llamado a ser pastores, no todos tienen el llamado a ejercer en la iglesia el mismo tipo de trabajo de los demás, porque somos un cuerpo, somos distintos, pero sin duda alguna todos tenemos tarea en la familia de Dios. La pregunta es si lo estoy haciendo, si estoy allí haciendo parte del cuerpo de Cristo en este ejercicio, en esta tarea de edificar la iglesia y hacer la obra de Dios. Y tú y yo podemos preguntarnos también a nivel social, donde recae también nuestra responsabilidad. La palabra del Señor dice en Mateo 5, 14 y 16, 14 al 16, vamos a leer juntos. La palabra del Señor dice: ustedes son, ¿qué cosa? Alguien que lo diga más fuerte. ¿Ustedes son qué cosa?
la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto, donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones, ¿qué cosa? Brillen, dice, a la vista de ¿quiénes? De todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Y tú y yo nos podemos preguntar hoy, empezando 2026, si mi vida cumple con este propósito, si mi vida es motivo de alabanza al Señor. En todas las áreas donde yo estoy, mi vida glorifica al Señor de tal manera que procura honra al Señor. Ahora el Señor le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Es decir, no puedes mirar a otro lado, no puedes esperar a que alguien más asuma esta responsabilidad. Es para ti esta responsabilidad. Durante muchos años mi siervo Moisés hizo la tarea de este liderazgo, pero él ya no está. Así que no puedes mirar al lado para que alguien más se haga cargo. Eres tú la persona responsable. Y dice: ha llegado el momento de que te hagas cargo. Estas responsabilidades de las que estamos hablando son responsabilidades indelegables. De manera que hoy tú y yo estamos aquí frente a la palabra del Señor, recibiendo este mismo llamado de Dios, este mismo abreojos de parte del Señor, donde Él nos dice: ha llegado el momento de que te hagas cargo. No puedes mirar al lado, no puedes esperar a que otra persona lo haga. Estas responsabilidades son tuyas, son mías. Así que tú y yo podemos decir una vez más: ha llegado el momento de asumir mi responsabilidad. ¿Alguien quiere ponerse la manita en el corazón y decirlo conmigo? Ha llegado el momento de asumir mi responsabilidad. Ahora, mire que el Señor le sigue hablando a Josué y le habla de algunas especificaciones a esa responsabilidad, de esa responsabilidad que el Señor le está dando, y estoy seguro de que estas especificaciones nos van a ayudar a ti y a mí a verla con mayor claridad. ¿Alguien quiere seguir leyendo Josué capítulo 1 conmigo? Muy bien, vamos a ir al versículo 3 y vamos a leer los versículos 3 y 4 y vamos a ver 3 aclaraciones que el Señor le hace muy importantes a Josué, que nos van a enriquecer en nuestro corazón y en la tarea de asumir esta responsabilidad. Leamos juntos. La palabra del Señor dice así, dice: te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés: donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto del Negev en el sur hasta las montañas del Líbano. ¿Dónde? En el norte. Desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo en el occidente, toda la tierra de los hititas. Mira que hay personas que toman este texto bíblico para pensar que Dios les dará todo lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, como la primera parte del texto bíblico dice: donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que yo les he dado. Hay personas que toman este pedacito para pensar que Dios les dará lo que se les antoje, y salen todo tipo de barbaridades de pensamiento a partir de esto. También muchas veces el corazón humano cree que ser bendecido por Dios corresponde a esto, a que Dios le dé a uno lo que uno quiera. Pero eso no es lo que la palabra del Señor dice. El Señor dice que esta promesa sería efectiva solamente dentro de sus parámetros. Es decir, Josué no podía empezar a recorrer toda África pisando por allá cualquier lugar que se le antojara para establecerse allí. Tampoco podía irse para Europa o para más al oriente, tampoco podría irse allí. Tenía límites específicos, había un lugar específico donde esa promesa se haría realidad. No era en cualquier parte, sino que era dentro de los parámetros del Señor, delimitados por su palabra. ¿Sí están conmigo o no? Allí se haría efectiva esa promesa, no en cualquier lugar. No era donde a Josué se le antojara, no era como él quisiera, no era en sus propios términos, era conforme a la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Bueno, hace 8 días no estuve acá en la iglesia porque fui a visitar la iglesia del Palmar y mi hijo quiso ir conmigo. De manera que el día anterior fui a nuestra aerolínea local. ¿Cómo se llama nuestra aerolínea local? Cotra Saravita, ¿verdad? Fui a Cotra Saravita y compré un tiquete para salir al otro día. La línea para el Palmar temprano sale a las 6:45 de la mañana. De manera que nos alistamos con mi buen Gabriel y llamamos un taxi. Le dijimos, no podíamos decirle que nos llevara a cualquier transportadora. Si habíamos comprado el tiquete en Cotra Saravita, teníamos que ir ¿a dónde? A Cotra Saravita. Y la línea para el Palmar sale desde el sector que conocemos como San Victorino. Llegamos allí con mi buen Gabriel, nos bajamos y había frente a la oficina de Cotra Saravita 4 vehículos, 2 busetas grandes y 2 camionetas de aquellas doble cabina carpadas. ¿Las conocen? Muy bien, estaban esos 4 vehículos. ¿Nos podíamos subir en cualquiera? No,
no nos podíamos subir en cualquiera. ¿Cómo podemos reconocer cuál era nuestro vehículo? Bueno, algunos tienen al frente el letrerito que dice su destino. Otra manera era tomar el tiquete y ver el número del vehículo. Eso fue lo que hicimos nosotros. Nuestro tiquete decía 8140. Así que mi Gabriel, con sus ojos de águila, empezó a buscar todo astuto rápido y vio que uno de las bucetas grandes decía 8140. Entonces él corrió adelante y yo me le fui detrás. Nos fuimos y él entró a la buceta. Entrando en la buceta, ¿nos podíamos sentar en cualquier asiento? No, no podíamos empezar a levantar cualquier persona y decir, es que me quiero sentar aquí. No se puede. ¿Qué teníamos que hacer una vez más? Mirar el tiquete. Y en nuestro tiquete decía puestos 3 y 4. Así que al llegar a los puestos 3 y 4, miramos allí 3 y 4, una señora se había sentado. De manera que Gabriel me mira, ocupado. Entonces me acerco a la señora y amablemente le digo, señora, disculpe, nosotros tenemos comprados los puestos 3 y 4. Por la fortuna nuestra, la señora también fue muy respetuosa y amable. Me dijo, ay, ayúdeme a ver qué puesto tengo, qué puesto me corresponde a mí. Sacó su tiquete como el nuestro, me lo mostró y decía 7 y 8. Yo le dije, señora, mire, su puesto es aquí atrás, uno de por medio, 7 y 8, este es su lugar. La señora se puso de pie y entonces cómodamente nos sentamos con Gabriel. ¿Qué puesto cree que eligió? ¿Pasillo o ventana? No sé para qué, porque durmió todo el camino, pero eligió la ventana. Se sienta Gabriel cómodamente. No lo dijo, pero en ese momento hubiera podido decir, mi papá compró un lugar para mí. Y mira que esto me hace reflexionar acerca de que muchas veces puede encontrarse un corazón con insatisfacción en su propia vida o con infelicidad, porque está buscando su lugar en el bus equivocado. Porque está en medio de la vida tratando de encontrar su lugar en el lugar que no le corresponde. Y cree que se puede subir a cualquier bus y empezar a reclamarle a la gente y en sus propias fuerzas pelear y de pronto reclamarle a Dios también, pero su lugar no está ahí. De pronto pensó que por llegar a la estación de la vida podría subirse en cualquier lugar y nunca se preocupó de pronto por los verdaderos argumentos. Puede haber gente que busca su lugar solo por lo que le gusta. Entonces de pronto llegó a la estación de la vida y dijo, tal vez me quiero subir a este bus que me gusta, o a este que es el más lindo, y nunca se preocupó o se ha preocupado por mirar su tiquete para ver cuál es el lugar que Dios compró para él, cuál es el lugar diseñado por el Señor para su viaje, cuál es su destino. Y no se preocupó. De pronto hay personas que tienen la buena intención, quisieran vivir conforme a la voluntad del Señor, pero no tienen la palabra en su corazón para poder mirar esos datos y términos que el Señor ha elegido para que pueda encontrar su lugar. De pronto hay personas que sí lo tienen, sí tienen el conocimiento, sí lo han oído, pero no les importa. Entonces de igual manera llegan a la estación y aunque saben los datos, en lugar de confiar en el diseño de Dios, prefieren subirse donde les parezca mejor. Y como producto de todo eso encuentran una gran insatisfacción, porque no encuentran su lugar, el lugar que Papá Dios pensó. Yo te quiero decir a ti, Papá Dios compró un lugar para ti. Tu vida no es una sorpresa para el Señor. Hay un lugar para ti en esta vida. Y de pronto los límites parecen muy generales, ¿no? De pronto parece muy grande la frontera. Es como que yo pienso al principio y la palabra del Señor, ¿cómo me dará direcciones específicas en la medida que yo la veo que es todo tan grande? Y cómo los mandamientos del Señor me hablarán específicamente a mí. Es como ver las instrucciones del Señor y ver que sus fronteras eran lejanos al oriente, al occidente, al norte, al sur. Eran las fronteras de una nación. ¿Cómo sabría yo dónde poner mi casa para mí, para mi familia? Y mira que pasaba algo hermoso. En la medida que la nación iba entrando y confiaba en las instrucciones del Señor y entraba a través de ese río Jordán, cruzó como el Señor le instruyó y se dedicó a recorrer ese territorio marcado por el Señor, por su frontera. Cada familia, en la medida que se iba recorriendo el camino, cada familia iba encontrando no solamente el lugar donde iba a vivir su tribu, sino que cada familia poco a poco, en la medida que iba entrando en el lugar donde la palabra del Señor había determinado, iba encontrando también el lugar donde poner su propia casa, donde plantar su propio hogar. Y de pronto, en la medida que iba avanzando en la palabra del Señor, una instrucción amplia y general que parece igual para todo el mundo, se iba convirtiendo en una instrucción específica, hasta que cada padre y madre de familia encontraba un lugar donde construir su propio hogar, donde era feliz, donde de acuerdo a las características de su familia, el Señor había escogido que pudieran vivir.
Cuando yo era un niño, no recuerdo cronológicamente cuándo, es como de esas cosas que nacen muy temprano en el corazón. Tuve un deseo profundo de practicar la música, tuve un deseo profundo de tocar un instrumento. Me encantaba ver a la gente que la tocaba y quería tocar un instrumento. De esa manera, cuando mi hermano llevaba instrumentos de música a la casa para tocar con sus amigos de colegio y tocar canciones, yo como un bandido, un pillo, como un atacante furtivo, cuando dejaban las guitarras descuidadas, cogía la guitarra y sin saber tocar, intentaba hacer alguna cosa siendo un niño. Y así de esa manera poco a poco empezó ese camino. De pronto, con el tiempo, supe en mi corazón que quería hacer eso toda mi vida, que quería que ese fuera mi oficio. No era solo una pasión, no era solo un hobby, quería con todo mi corazón dedicarme a ella. Entonces, sabe Dios que en mi corazón no hubo un anhelo de pronto fama o grandes cantidades de dinero o reconocimiento. Fue una pasión mucho más sencilla y personal. Todo lo que quería era dedicarme a este oficio que me pareció hermoso a lo largo de toda mi vida. Y no porque la fama y tener mucho dinero y esas cosas sea algo malo, es bueno. El Señor no tiene problema con darle fama a sus hijos. La palabra del Señor nos dice que el Señor le promete a Abraham: te haré famoso, ¿verdad? ¿Si has leído eso alguna vez en Génesis? De manera que eso no es ningún problema. Pero mi anhelo era mucho más sencillo. Mi anhelo era dedicarme a la música con el tiempo, en la medida que empecé a caminar con el Señor, siendo un niño y un adolescente ya, y empecé a conocer su palabra, fue floreciendo en mí un deseo de servir a Dios. Entonces me gustaba la música, así que quería servir al Señor con la música, y apenas me fue posible empecé a servir al Señor con un instrumento musical en la iglesia local. Es decir, aquí empecé a servir. Mis padres no eran pastores, había otra familia de pastores en ese tiempo, y empecé a servir en este lugar, siendo un adolescente, a tocar la guitarra, y así fue. Quería servir al Señor. No, en mi corazón no estaba en ese tiempo, en mis cálculos, ser el pastor de una iglesia. Además que nunca ha sido mi pasión estar en este tipo de situaciones. Soy una persona introvertida, así que nunca esto encajaría directamente con mi perfil. Puedo parecerme más a Moisés diciéndole al Señor: Señor, pero no se te ocurriría alguien más que haga esta tarea, o Jeremías, ¿no te parece que sería mejor, más indicado, otra persona? Con mi personalidad, perfectamente ese tipo de pensamiento vendría a mi corazón si hubiera pensado en ser pastor en ese tiempo de mi vida. Amado, mi soledad me gusta, por eso desde muy niño me gustan cosas como eso, como tocar un instrumento, como hacer dibujos, como hacer cómics, como moldear plastilina. Cosas de niño y de adolescente me encantaba todo eso, cosas que hacía absolutamente solo. ¿Cómo será que mi deporte favorito, mi disciplina deportiva favorita es el ajedrez? De manera que amo mi soledad, me gusta, me encanta ese lugar. No soy una persona que procura lugares públicos ni ser visto por varias personas. De manera que este ejercicio lo hago por una sola razón: porque hay un propósito. Lo único que sucedió fue que yo le dije al Señor que quería servirle. Entonces, cuando el Señor necesitó alguien que tocara un instrumento en una iglesia local, ahí estuve. Si el Señor necesitaba que cargara un cable, ahí estaba. Si el Señor necesitaba que cargara una maleta, ahí estaba. Que pelara una papa, mal cocinero las dejaba cuadradas, pero ahí estaba. Cuando tuvo que participar en ese tipo de cosas. Si tocaba barrer, barría. Si tocaba lavar baños, lavábamos los baños. Si tocaba lavar un piso, lavar un piso. Si tocaba hacer logística, estar en la puerta, ahí estaba yo. Alguien que aprenda a manejar luces, ahí estoy. Alguien que maneje un computador, ahí estoy. Alguien que haga un diseño, ahí estoy. Lo que haya que hacer, soy un servidor. De manera que con el tiempo el camino se fue haciendo más específico, y lo que parecía una frontera general me fue llevando a un lugar donde plantar toda mi vida y mi casa. Un lugar hermoso. Y cuando llego cada día a mi casa y me acuesto a dormir, cuando me acuesto en cama, mi amado, siento una profunda paz y una profunda felicidad. Porque estoy en un lugar precioso, soy en el lugar que Papá Dios pensó para mí. Cuando yo voy a mi cama y me acuesto a dormir, lo que trae paz a mi corazón no es X cantidad de dinero que pueda haber en un bolsillo o en una cuenta bancaria. No son los títulos que puedan colgar en una pared. No son los bienes materiales que pueda tener. Es saber con todo mi corazón que estoy en el lugar que Papá Dios compró para mí.
Y eso trae una profunda felicidad al corazón. ¿Se vale aplaudir al Señor? Sí. Eso trae una profunda felicidad a un corazón, trae una profunda paz, estar en ese lugar que el Señor pensó para nosotros, que el Señor pensó para ti. Hay un lugar para ti, somos tan distintos todos, y hay un lugar específico, pero hay un diseño perfecto de Dios a través de ese lugar para ti. Ahora, cuando tú y yo podemos ver esto y aprendemos a confiar en el Señor, tú y yo nos encontramos con ese lugar. Así que cuando el Señor le entrega a Josué esa responsabilidad y le dice, ha llegado el momento de que asumas esa responsabilidad, Él le enseña un lugar exacto a dónde ir. Y en la medida que tú y yo tomamos la palabra del Señor y empezamos a obedecerla y a preocuparnos por asumir nuestra responsabilidad en cada área de nuestra vida, tú y yo parece que empezamos de un plano general, pero poco a poco vamos entrando de manera más precisa, cómo ser un hijo, cómo ser un padre, cómo ser un esposo que ama, más precisa, cómo servir a Dios, cuál es mi llamado, cuál es mi ministerio, dónde debo vivir, dónde debo estar, de manera más precisa. Empezamos de un plano grandísimo general, pero en la medida que tú y yo vamos obedeciendo al Señor, poco a poco, vamos llegando a ese lugar que el Señor pensó para nosotros. De manera que hay un lugar para ti, hay un lugar a dónde ir. Un lugar específico pensado por Dios que conocemos en la medida que nos dejamos guiar y nos sometemos de corazón a su palabra. ¿Están todos conmigo? La segunda característica, la segunda aclaración a esta responsabilidad que el Señor le está dando a Josué viene en los versículos que siguen. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Leamos juntos lo que dice la palabra del Señor. Dice, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré, ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Y mira que esta aclaración del Señor confronta una manera de pensamiento que fácilmente se puede colar en la mente o en el corazón. Y es esa idea de pensamiento que nos lleva a creer que cuando caminamos con Dios o cuando estamos bajo su cobertura o cuando estamos en bendición del Señor o en su propósito, no habrá ningún tipo de conflicto. Y mira que es súper contradictorio, porque nosotros con respecto a la vida sabemos que es absolutamente al contrario. Si nosotros procuramos la excelencia académica, si por ejemplo alguien quiere ser el mejor estudiante de su curso, o alguien está haciendo su carrera universitaria y quiere terminar su carrera con honores, quiere pronto ser un estudiante becado, o quiere terminar siendo cum laude o recibir los honores que su institución educativa otorgue, sabe que eso le va a costar esfuerzo, le va a costar sacrificio, le va a costar disciplina. Lo sabemos de antemano, ¿cierto que sí? Que si alguien quiere eso, desea algo lindo, pero le va a costar, va a sufrir en el proceso para lograr esa meta que traerá una profunda satisfacción. Si alguien quiere el éxito laboral, entonces de pronto se graduó como profesional en algún tipo de ejercicio de tarea y quiere ser excelente. Para lograr ese éxito laboral, sabemos que le va a costar esfuerzo, disciplina, los mismos ingredientes. Si alguien tiene cierto oficio, si alguien empieza un emprendimiento, tiene un negocio, sabe que si quiere lograr el éxito, eso le va a costar sacrificio, disciplina, le va a costar esfuerzo. ¿Estamos de acuerdo? Creo que sí. Lo mismo pasa con las competencias deportivas. Si una persona se mete, así sea, a un torneo aficionado, local, de fútbol, de microfútbol, de baloncesto, de voleibol, de lo que sea, si entra a un torneo, sabe que para poder coronarse campeón de ese torneo, tendrá que derrotar a poderosos rivales. ¿Sí está conmigo o no? A rivales muy fuertes, que serán duros, deben ser. Costará sudor, que costará muchas veces dolores, que de pronto costará incluso sentirse a veces lesionado y terminar de pronto un partido con dolores en un tobillo, en una pierna, roto con un músculo, pero aún así terminar el partido porque quiere llegar a ser campeón. Como ya he comentado muchas veces, y para rematar lo comenté hoy también, soy un gran aficionado del ajedrez. El campeón actual de ajedrez a nivel mundial es el campeón de ajedrez más joven de toda la historia. Se coronó campeón con 18 años. Es el campeón absoluto de ajedrez clásico. Y recuerdo una escena cuando él está en el match, son varias partidas, y está en la última partida, en el último momento, cuando él sabe que está coronándose campeón. Cuando está en ese último momento de cierre, él toma un trago de agua en una botella que tiene en su mano
y con la otra mano, mi amado intenta ponerle una tapa. Y en el video tú y yo podemos ver cómo, sin exagerar, sus manos tiemblan así. Él casi no es capaz de encajar la tapa en la botella. El nivel de presión en su mente, en su sistema nervioso, en su interior, las pulsaciones a todo dar. Es un profesional, es de los mejores jugadores del mundo y por eso se coronó campeón mundial. Aún así, llegar a ser campeón le costó sufrimiento. Y eso es lo mismo que hace glorioso el llegar a la meta. Sin embargo, muchas veces como seres humanos pensamos que caminar con Dios será diferente. Es extraño, pero pensamos que si caminamos con Dios es como que se acabará cualquier tipo de batalla. Es como que pensamos que caminar con el Señor eliminará por completo cualquier tipo de confrontación y pensamiento, pero el Señor no dice eso. El Señor no le dice a Josué, entrarás a la tierra que te prometí y allí no tendrás batallas. No dice eso la palabra del Señor. El Señor no le promete que no tendría batallas. Lo que el Señor le promete es que no conocería la derrota. ¿Sí está conmigo o no? No conocería la derrota. Es muy diferente, pero enfrentaría batallas, enfrentaría grandes enemigos y el Señor le da un porqué. Y el porqué es porque yo estaré contigo. Esa es la razón. Yo estaré contigo. Mientras tú y yo caminemos con el Señor y caminemos conforme a su palabra, tú y yo podemos estar seguros de que enfrentaremos batallas. ¿Será que 2026 traerá batallas? Claramente, traerá batallas 2026. Pero tú y yo podemos estar seguros de que no traerá derrotas si el Señor está con nosotros. ¿Está conmigo? Muy bien, y vamos a leer la última aclaración que le hace el Señor a Josué en los versículos 7 y 8. Y dice la palabra del Señor así, te pido que leamos juntos. Dice, sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ella, ni a derecha, ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Mira el versículo 8, es como que profundiza en este versículo 7 el Señor para dar todavía mayor claridad acerca de cómo hacerlo. Y dice así, dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Yo pregunto, ¿quién quiere prosperar en 2026? ¿Quién quiere que le vaya bien? El Señor mucho más. Si tú crees que nosotros mismos estamos interesados en nuestra prosperidad y en nuestro bienestar, no hay nadie tan interesado en eso como nuestro Dios. No hay nadie tan interesado en eso como nuestro Padre y por eso nos da los pasos que necesitamos seguir. El Señor le da estas aclaraciones a Josué, le dice, asume tu responsabilidad, hay un lugar a donde ir. Hay batallas por enfrentar y hay un arma por usar. Esa arma, como la describe también la palabra del Señor en la carta a los Efesios, es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y le muestra 3 verbos con los que aclara 3 pasos bien importantes para usar la palabra de Dios. El primero está allí al principio del versículo 8. Vamos con nuestros amigos de producción a repasar el versículo 8. ¿Y cuál es el primer verbo que nos encontramos? ¿Qué dice? Lee. Lee de afán. Mientras se enfría el caldo, mientras se enfría el café, mientras llega el taxi. ¿Qué dice? Estudia. ¿Cómo? Estudia constantemente este libro de instrucción. Así que el primer paso es tener una actitud que corresponda a lo que el Señor nos está diciendo. Tener un corazón que desea estudiar la palabra del Señor. No leerla, no darle un vistazo, no repasarla, sino estudiar la palabra del Señor. ¿De manera irregular? Constante. Es decir, que leo la palabra del Señor hoy y ¿cuándo la vuelvo a leer? ¿Cuándo la vuelvo a leer? Mañana, ¿verdad? Y el día que sigue, ¿verdad? Y el día que sigue, no cada 3, ni cada 4, ni cada 8, sino que con constancia, todos los días de mi vida, debo ser alguien que estudia la palabra del Señor, ¿verdad? Segundo paso, ¿cuál es? Dice, estudia constantemente este libro de instrucción. ¿Y qué más? ¿Cuál es el otro verbo que nos aparece ahí? Dice, medita en él, de manera que somos buenos estudiantes de la palabra del Señor. Si empezamos cada día estudiando su palabra, si procuramos interiorizar en nuestro corazón, traer la consecuencia que no solo meditaremos la palabra del Señor ahí en ese lugar, sino que saldremos de ese lugar para pensar en la palabra del Señor. Antes de ayer estaba
conduciendo el auto y iba con mi esposita al lado y empecé a cantar esta canción. Una vez había 25 soldaditos hechos con el plomo de una cuchara nomás, pero como el plomo no era suficiente, al último una pierna le faltó. ¿Cómo le parece la canción? Era la canción del soldadito de plomo. Me la aprendí cuando era un niño. Mis papás me compraron unos libros de cuentos a mí, a mi hermano Cristian, nos compraron unos libros de cuentos y traía unos casetcitos, era otra época, evidentemente traía unos cassettes y en esos cassettes venían unas actividades muy divertidas. Parecieron geniales, entonces las hicimos nosotros con toda la actitud con mi hermano. Recuerdo todavía momentos que hacíamos escuchando esos cassettes y haciendo las actividades que proponían y una de las cosas que traían era esa canción. Así que como lo vivimos con tanta alegría y emoción, como usted puede notar, esa canción se quedó dentro de mí. Y de pronto mientras conducía el auto así de manera esporádica, ¡pum!, salió. Una vez había 25 soldaditos, dando vueltas por mi cabeza. ¿Quién se cree esta canción, verdad? Para recorrer mi cabeza todos estos años y seguir ahí. Y esto es lo que sucede cuando tú y yo interiorizamos la palabra del Señor. No deja de circular por nuestra mente todo el tiempo. Y entonces cuando tú y yo estamos en la vida, en cualquier momento la palabra del Señor gira por nuestra mente, por nuestro interior, pensamos en ella, el Espíritu Santo la usa para recordarnos en el momento oportuno, de manera que cuando tú y yo llegamos a cierta circunstancia de la vida, no tenemos que consultar con Google si acaso habrá un texto bíblico acerca de esa circunstancia. Está aquí en nuestro corazón la palabra de Dios. ¿Sí está conmigo o no? Y el Espíritu Santo la trae a nuestro interior. Y de esa manera podemos llegar al tercer paso que dice la palabra del Señor. Medita en él de día y de noche para asegurarte ¿de qué cosa? De obedecer. Entonces así llegamos a ese lugar de obediencia a la palabra del Señor. Y termina el versículo diciendo, dice obedecer todo lo que allí está escrito. Y termina diciendo el versículo, esa es una de las maneras de prosperar. Dice así la palabra del Señor. Dice, esa es una de las formas de alcanzar la prosperidad. ¿Dice así la palabra del Señor o no? No, ¿cómo dice? Dice, solamente entonces prosperarás. ¿Podemos leerlo juntos? Dice, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Entonces alguien podría pensar, al leer esta frase, el texto bíblico, dice, no estoy de acuerdo. Yo he visto la prosperidad en personas que no hacen nada de eso con la palabra del Señor. Claramente puede llegar a esa manera de pensamiento. ¿Por qué? Porque sin el Señor en nuestro corazón, nosotros tenemos una visión de la prosperidad y del bienestar que puede parecerse a la que tiene un animalito de carga, al que su dueño le tapa la visión periférica para que solo vea lo que él quiere ver. De manera que cuando no caminamos con el Señor, nuestra visión se limita a observar solamente lo que quiere aquel que nos monta, que nos cabalga, que nos gobierna. Entonces se sube esta persona en una carreta, le pone ese instrumento para tapar la visión periférica de los animales y que no puedan ver nada alrededor más que lo que él quiere ver. De manera que si aquel que gobierna mi corazón es solamente el materialismo, es solamente la avaricia, cuando yo pienso en prosperidad veo así, y lo único que veo es dinero. Pienso en prosperidad y lo único que pienso es en tener dinero en el bolsillo. Y es por eso que a mí me causa mucha impresión. Cuando hay personas que describen el bienestar de la vida de alguien, entonces se sienta una familia, empiezan a hablar del bienestar de alguien. Y dicen, ¿y cómo está tal persona? Y dicen, está trabajando en tal empresa, está súper bien porque gana buen dinero. Y eso es todo. Como si la vida fuera eso. ¿Por qué? Porque la visión acerca de la prosperidad se vuelve cerrada y cegada de acuerdo a quién gobierna la vida de la persona que lo dirige con las riendas. Entonces, si es la avaricia, lo único que ve, si es el materialismo, lo único que ve es dinero, propiedades, cosas compradas, todas esas cosas. Si de pronto lo que gobierna la mente es la lujuria, entonces la prosperidad corresponde a tener lo necesario para satisfacer todos esos deseos que hay en el corazón. Si lo que hay en la mente es vanagloria, entonces la prosperidad corresponde a la capacidad para satisfacer todos esos deseos vanos que pueden gobernar el corazón. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo llega a nuestro corazón, Él quita esos instrumentos que sesgan nuestra visión para que no solamente veamos la prosperidad en esa dirección. Y tú y yo descubrimos que la prosperidad no es un plano recto y cerrado, sino que es un plano periférico y amplio. Que no es solamente dinero, no es solamente cosas materiales, que no es solamente esta tierra. Y tú y yo nos damos cuenta de que cuando nuestro Señor habla de esta prosperidad, habla de buenos hijos.
habla de una historia de un matrimonio de romance. Habla de buenos padres. Esta prosperidad habla sin duda alguna de éxito laboral, de finanzas que crecen, claro que sí. Esta prosperidad habla de un ministerio que florece, de alguien que ve cómo la obra del Señor prospera en sus manos. Esta prosperidad de la que habla el Señor, sin duda alguna, nos lleva a entender que podemos ser esa luz del mundo que la palabra del Señor diseñó. De manera que el concepto de prosperidad del Señor es muchísimo más grande que el humano. Y es por eso que dice el Señor, este tipo de prosperidad solamente se puede encontrar de una manera. Hay una única forma de encontrar este tipo de prosperidad y bienestar. Aunque el corazón humano se conforme con mucho menos, ¿verdad? Este tipo de prosperidad que nos muestra nuestro Padre se encuentra de una sola manera. Y es por eso que el Señor dice en el versículo 8, te pido que lo leamos juntos otra vez. Dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Dice, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y por eso nuestro Señor termina diciendo, mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Ahora yo pregunto, ¿esperará el Señor que en 2026 cada hijo suyo viva una vida auténtica de prosperidad y bienestar? ¿Querrá el Señor eso? Entonces yo te voy a pedir que pongas tu manita en el corazón y digas conmigo, ha llegado el momento de asumir mi responsabilidad. Vamos a orar, te invito a que nos pongamos de pie.